Es la primera pandemia que convive con la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Estamos frente a tres rostros de una epidemia que tiene impactos en el lado sanitario, en el lado económico, pero esta parte que es la parte mediática y la parte de impacto social más fuerte es la que generalmente no se aborda. El conservadurismo está empleando una estrategia que no es nueva en el mundo. Tiene sus raíces en la vieja propaganda usada por el ejército estadounidense para enlistar soldados y posteriormente usada por los nazis. En 2020 presenciamos una guerra sucia de información que difunde mentiras, misma operación que fue utilizada en la campaña que llevó a la presidencia a Donald Trump, que utilizó agencias como Cambridge Analytica para diseñar y difundir en medios como Breitbart, Facebook, Twitter, noticias falsas que son el símil de la propaganda impresa para causar alto impacto en la audiencia y así manipular el voto. Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de paralelos entre el desarrollo del virus y las noticias falsas en el mundo? No se dan una idea de la cantidad de basura que circula en estos días en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Pero los medios de comunicación masivos, es decir, los que más inciden, al estar en manos privadas, toda la información que parte de esos medios de alguna manera configuran una realidad que permita que las personas piensen y actúen de manera que a estos grandes emporios les convenga. Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente. Siempre que hay eventos que causan terremotos sociales o crisis como la pandemia, se puede ver que es una oportunidad para las noticias falsas a través de las redes sociales. Facebook tuvo $4.902 millones de ganancias, $5.000 millones para hacerlo cerrado. En un sitio específico brota una pieza de información que es falsa y luego se publica en línea o en algún medio social. The way to make fake news on Facebook is create a page now, put the fake news and pay a lot of money. How much money? 1 million pesos. Entonces existen estas fábricas de información falsa que además me parece muy delicado para el tema de la comunicación entre todos. What kind of news? Paul Walker is alive and he could go to jail. And did people believe that story? Yes, a lot of people. What? That's a thing here? 6 million people. 6 million people in Mexico believe that Paul Walker is alive and in jail here. And that's your fault. Luego se repite y prolifera y se propaga a través y desde estas redes. The real media will be talking about the fake news. Google tuvo más de $6.000 millones de ganancias, $6.836 millones. YouTube generó en este periodo un crecimiento muy importante de 52%, más que en el primer trimestre del año 2019. ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. A partir de un reportaje que le llaman Operación Berlín. Yo tenía cosas que han sido mucho más importantes que hacer, a mi juicio, que estar en un complot político. Se da a conocer que empresas, que también sabíamos y no es nada nuevo, de grupos que no simpatizan con Andrés Manuel López Obrador, financiaron este tipo de fábricas de noticias engañosas. Montajes, medias verdades. No me mires, Loreto. No. Le destacaba a Carlos la efeméride que en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos él había cometido una atrocidad contra 2 personas, independientemente de si eran inocentes o culpables. El periodista Rubén Luengas también dio cuenta de las mentiras de Loret de Mola. Entrevistó al corresponsal de guerra Jaime Hernández, quien narró cómo fue testigo de la forma en que Loret construía su información. Estábamos unos colegas españoles de la televisión española cenando. ¿Quién es su hijo Carlos Loret de Mola? Se acerca a nosotros. Oiga, mire, yo soy periodista mexicano, Carlos Loret de Mola. Al día siguiente estaban ahí firmes Carlos, un poco cagadito de miedo. Estaba un viejo de tanque T-28
que algunos periodistas gringos habían colocado así como parte de la escenografía, ¿no? De la escenografía. Le soltaban algunos dolaritos y cuando transmitían disparaba el cañón, ¿no? ¡Pum! En cuanto ve Carlos eso, se baja así. Hemos llegado aquí, arriesgando nuestra vida. Hemos llegado. Y en eso tuvo la suerte que otra vez dispara el cañón, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Los pelos se hicieron para allá. Hace poco el mismo columnista decía que habíamos comprado guantes de cocina para en el siglo XXI para la atención de la pandemia y overoles de pintor. Qué bruto eres, la neta. Se llegó a la conclusión por parte del órgano interno de control en el Seguro Social, de la función pública, pero el problema, como lo ha dicho el presidente, es cuando la gente que no sabe habla con irresponsabilidad. Había habido un taller para decirles qué cosas no debían de comprar jamás, qué tipo de guantes no iban a ser útiles, qué tipo de caretas. Esas fotografías alguien se las pasó y asumió que estábamos comprando eso. Se hizo una auditoría documentada, pero eso distrae la atención en donde debe de estar, porque cuando el periodismo es serio, riguroso, claro que nos ayuda mucho para revelar verdades, pero cuando es malintencionado, irresponsable y superficial, pues obliga a revisar esto. No seas cabrón, no seas cabrón. Ya no pude más.